Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con una nueva teoría y es una teoría un poquito diferente porque es la segunda teoría que traigo de Sakura al canal y en este caso ya lo había subido hace un par de años, pero dado que no lo tengo aquí, lo vuelvo a subir y sé que les va a gustar. Básicamente Sakura es la hija de Kisame y con esa premisa las cosas empiezan a cambiar. Nace con Kisame, se entrena con los Akatsuki y veremos cómo se desarrolla su vida después de ciertos sucesos. Con eso dicho, chicos, quiero agradecer a todas las personas que están apoyando el canal y a todos los que están suscritos recientemente, que realmente se los agradezco. Si no fuera por ustedes, pues no estaría subiendo videos en este caso, porque me apoyan bastante, al igual que todos los que comentan, dejan su like, realmente se los agradezco. Pero bueno, un saludo para Chesai, para Matías Areco, para Emi Cero, para Arius Kogacha, para Gabriel H. Bader, para Dino Rex, así como también a nuestros queridos Bastolordes que apoyan el canal mes con mes, como por ejemplo Samurai Z, Nicolás, Rodri B, Marcos Vera, Sebastián Fernández, Carlos Bernal, Otaku DBS, Lionel Cristiano, Lord Saber, Alex García, Mongolo Primo, Atlas Flame, Jefferson JR, Matías Ezequiel, Robert Beira, Martínez Díaz, Tamara Cortés y John. Muchas gracias, chicos, a todos los demás que están aquí apoyando el canal y pues espero esta teoría les guste. La próxima teoría, que es después de esta, será de Boku no Hero. Hablo del día siguiente, o sea, hoy estamos a jueves, mañana es viernes. El viernes teoría de Boku no Hero, sé que les va a encantar. Y con eso dicho, pues vamos a comenzar otra vez con el capítulo de hoy, que esta teoría está interesante, tiene muchos giros de trama, tiene mucho lore y está bien escrita. Así que comencemos de una vez con el capítulo. Disfruten la teoría. Capítulo 1. El legado de mi padre. Sin que nadie lo supiera, Oshigaki Kisame había considerado más de una vez tener un hijo. Quizás era la curiosidad que le inspiraba no haber tenido padres y preguntarse qué pasaría si un niño se criaba con el amor y los cuidados adecuados, a diferencia de lo que le ocurrió a él. Quizás era la garantía de que su linaje continuara. Sin duda asustaría a los lugareños si otra amenaza de dientes afilados vagaba por las calles con una espada en la espalda y sangre en las manos. Pero tal vez quería uno porque estaba cansado de estar solo. Cuando formaba parte de su aldea, nunca tuvo muchos conocidos ni nada parecido a una relación con otro ser humano. A veces eran un problema, ¿y qué sentido tenía mantener a alguien cerca si tarde o temprano moriría en una misión? No era práctico. Además, no era que le importara estar solo, pero eso no significaba que tuviera que conformarse con ello el resto de su vida. A los 14 años, decidió que algún día sería padre. En su quinto año de aprendizaje con Suikazan Fubuki, miembro de los 7 espadachines de la niebla, Kisame fue asignado como guardia a la división cifradora para proteger los códigos que portaban. Con solo 15 años, mató a 6 miembros de su propia aldea bajo el mando de su superior, uno de ellos quien le mostró la mayor amabilidad y le tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Cuando la mató, no se arrepintió. ¿Qué significaba que no sentía remordimiento por la muerte de un inocente? Pero era un trabajo que pronto descubrió, sepultado bajo mentiras, artimañas y subterfugios. Su maestro le había inculcado la importancia de mantener esos códigos a salvo y fuera del alcance de Konoha, pero el propio Fubuki había estado filtrando la valiosa información de Kigakure a enemigos de todo el mundo. ¿Qué significaba ser bueno? Kisame lo mató por sus traiciones y tomó a Sameada para sí mismo, convirtiéndose sin querer en miembro de los 7 espadachines y desertando de su aldea con la información del engaño de su maestro escondida bajo su lengua. Entonces se ganó el título de monstruo y se refugió en Amegakure mientras pensaba en lo que podría hacer a continuación. ¿Qué significó asumir la responsabilidad por un traidor? Amegakure era el refugio de todos los criminales. No importaba el número de muertes por traición que tuvieran en su haber. Siempre que no causen problemas en la aldea, se les permitirá quedarse. Tras 2 semanas alojadas en un pequeño motel sin ningún sitio a donde ir, Kisame se mudó a los apartamentos en las afueras del Distrito Sur. Tendría que encontrar algo que hacer y conseguir algún trabajo de mercenario donde pudiera si quisiera mantenerse alerta, pensó mientras se sentaba en el sofá destartalado de su pequeña sala. No le cabía duda de que su rostro apareció en más y más libros de bingo cuanto más se mantenía agazapado y alejado de los problemas, y era solo cuestión de tiempo antes de que un ninja cazador lo pisara a los talones. Matarlos no sería un problema. La sangre nunca fue un problema. Se levantó y abrió la puerta cuando el timbre emitió un graznido entrecortado. Kisame parpadeó y miró fijamente a la pequeña pelirroja que lo saludó en el pasillo. Sin inmutarse por su apariencia, sonriendo radiante y le ofreció un plato de galletas de chocolate blanco ligeramente quemadas. Hola. Saludó.
Me llamo Otsuka Saki y soy tu vecina de al lado. Bueno, la vecina de enfrente y, bueno, qué gusto conocerte. Kisame la miró fijamente unos instantes antes de cerrarle la puerta en las narices e intentar volver al sofá para concentrarse. Logró aguantar unos 2 minutos entre los insistentes golpes en la puerta antes de suspirar y levantarse con esfuerzo para abrirla. ¿Qué? ¿Me acabas de cerrar la puerta en las narices?, preguntó ella, con un tono de ira en su rostro pálido. Él arqueó una ceja. Sí, dijo. Y lo volveré a hacer. Él regresó a su departamento, pero Saki mantuvo la puerta abierta con su mano libre y la empujó lo suficiente para meter el plato a través del espacio. Toma las galletas. Suspiró de nuevo. No quiero. Toma. Esos. Kisame se llevó un par de dedos a la sien mientras tomaba el plato a regañadientes y cerraba la puerta del todo. Oyó un furioso de nada. Desde afuera antes del portazo de otra puerta. Las galletas lo miraron fijamente y, a falta de buen juicio, como buscar veneno o cuchillas de afeitar, cogió una y le dio un mordisco. Crujiente. Amargo. Quemado. Tal vez intentó matarlo con sus horribles habilidades para hornear. Más tarde se enteró de que Otsuka Saki no tenía ni idea de quién era y trabajaba como enfermera civil en el Hospital General de Amegakure. Le dio una buena reprimenda cuando le devolvió un plato vacío y le dijo que una sola galleta podría haber matado a todo un ejército. Su mal humor, por muy gracioso que fuera, consistía en ponerse roja como su pelo mientras le daba repetidos golpes en el brazo y le gritaba lo desagradecido que era por haberle dado la bienvenida al edificio. Por primera vez en mucho tiempo, se rió. ¿Qué significaba amar a alguien? Kisame se casó con ella cuando tenía 16 años. ¿Akatsuki? Repitió Kisame. Estaba sentado a la mesa mientras una mujer con una capa roja y negra estaba junto a la ventana, mirando la lluvia y asintiendo levemente. Sí. Has interesado a nuestro líder, Oshigaki-san, y le gustaría que le prestaras tus servicios, informó. Su voz era como el océano que baña las playas de arena. Tranquila pero consciente. Te daremos un tiempo para que consideres nuestra oferta. La mujer abrió la ventana y salió en un aleteo de cisnes de origami, dejando a Kisame sentado y pensando como lo hizo cuando se mudó por primera vez a su primer apartamento. ¿Qué significaba entregar tu alma a un demonio? Una mano tomó su hombro y le dio un ligero apretón. Era el ángel, susurró Saki, con sus ojos verde menta abiertos por el miedo. Él puso su mano sobre la de ella. Nadie la rechaza nunca porque trabaja para Dios. Ella, tú, no te está dando opción. Colocó su otra mano sobre su estómago y la sostuvo de manera protectora. Kisame vio la acción y miró hacia otro lado. ¿Qué significó volver a ser quien una vez fuiste? Nunca le gustó el hospital. Los pasillos blancos eran demasiado brillantes y el olor a aspereza le quemaba la nariz, recordándole que solo estaba allí para ocultar la sangre que nunca se cansaba de ver. Las sillas de plástico eran incómodas y apenas cabían para su corpulencia. Kisame esperó 3 horas antes de que entrara el médico, sombrío y con el rostro gris. Lo siento, le dijo el médico con sinceridad. Saki, ella, no tenía la fuerza suficiente para dar a luz, así que decidimos hacerle una cesárea para intentar aliviar el estrés, pero fue demasiado para ella. Digirió lentamente la información, ocultando la burbuja de tristeza en su pecho y mirando al médico con expresión vacía. ¿Se ha ido? El médico asintió. Sí. Lo siento. Si quieres verla una última vez, Kisame siguió al doctor hasta la habitación por la que Saki había pasado y lo dejaron llorar durante 10 minutos antes de que el cuerpo fuera llevado a la morgue del hospital para ser procesado. Vio los mechones de pelo rojo bajo la sábana blanca que la cubría. En Kirigakure, tuvo que matar a su compañero de clase para ganarse el título de genin. Hasta que desertó a los 15 años, se ganó la racha de asesinatos más alta entre sus compañeros. Ahora, con 17 años y siendo Akatsuki, había matado a tanta gente como para llenar un mar. Pero no se atrevió a bajar la sábana para echarle una última mirada al rostro de su esposa. ¿Qué significó estar solo otra vez? Pero entonces recordó por qué estaban en el hospital en primer lugar y salió de la habitación, aunque sin lanzar una última mirada anhelante al cuerpo inmóvil. Gracias, murmuró. Kisame cerró la puerta tras él y no miró atrás. Subió las escaleras un piso más hasta la guardería y se acercó a la recepcionista, sin importarle la reacción de miedo que recibió cuando el hombre del mostrador levantó la vista y vio a un hombre monstruoso de piel azul y dientes afilados. Señor, tragó saliva la recepcionista. Está aquí, papata. Mi hija. Oshigaki.
El recepcionista asintió con voz temblorosa y le indicó a una enfermera que lo acompañara a la habitación llena de recién nacidos. En la ventana de la sala de lactancia, su vista se dirigió a una niña pequeña envuelta en ropa rosa, arrugando la nariz y apretando los puños contra el pecho. La burbuja en el pecho de Kisame desapareció. Su esposa decidió llamarla Sakura antes de fallecer, informó la enfermera. Si desea cambiarlo, aún puede hacerlo. Su bebé tenía el pelo rosa. Su bebé era hermoso. Sakura está bien, respondió débilmente, con la mirada fija en su hija. ¿Cuándo podrá irse? Como nació por cesárea, tendrá que quedarse aquí una semana aproximadamente para asegurarnos de que no tenga ningún problema de salud y de que esté lo suficientemente fuerte como para llevársela a casa, informó la enfermera. Para entonces, Kisame se había distraído y miraba a su bebé con asombro y melancolía. Por fin pudo ser padre como siempre quiso. ¿Pero qué significaba criar a un hijo cuando su padre era un hombre que el mundo quería muerto? Linelin. Kisame llevó a su hija a casa al final de la semana, a un apartamento vacío que olía a cítricos vibrantes. A Saki le gustaba tener velas. Siempre compraba la misma, y Tropical Sunrise siempre había sido su favorita. Frunció el ceño y cerró la puerta con la suela de su sandalia. Guardaría las velas cuando tuviera tiempo, quizás al fondo de los armarios, donde nadie pudiera rebuscar y encontrarlas. Esas velas no podían tirarse. Pecado más. ¿Qué diría Saki? Si las desperdiciaba y griega. Un suspiro retumbó de su garganta mientras miraba al pequeño bulto en sus brazos. Sakura lo observaba en silencio, con las manos apretadas bajo la barbilla y sus ojos verdes escudriñando la línea del cabello. Él sonrió. Bienvenido a casa, susurró Kisame. Encendió las luces de la sala al pasar y se sentó en el sofá, apoyando el codo en el reposabrazos y ajustando la nuca de Sakura para que le diera más apoyo. Al menos la lluvia no la había tocado. Pero ahora tenía que considerar sus opciones ahora que trabajaba para una organización que requería mucho tiempo y tenía que hacer también las veces de nuevo padre. Para empezar, Sakura debía mantenerse lo más lejos posible de Orochimaru y Sasori. Orochimaru seguramente experimentaría con ella y Sasori intentaría convertirla en una de sus repugnantes marionetas humanas. Kakuzu tal vez podría razonar con Kakuzu mediante dinero y favores, pero el hombre acababa de matar a su tercer compañero del año. Su temperamento era uno de los peores que había visto y lo último que quería era regresar y ver a su hija convertida en nada más que un charco de sangre y cartílago. Zetsu estaba prácticamente fuera de la ecuación. Se comía a gente y estaba fuera de reconocimiento casi todo el tiempo. Así que Conan era la única persona lo suficientemente cuerda como para cuidar a un bebé. Sakura parpadeó somnolienta y empezó a quedarse dormida. Kisame le dio un toque en una mejilla. No estaba azul ni tenía dientes afilados como él esperaba. Era solo una bebé tranquila que le regalaba sonrisas felices desdentadas. Él ya la amaba y ya sabía que ella merecía algo mejor que esto. Señora Kisame. Se puso de pie, sosteniendo a Sakura cerca de su pecho, y se giró para mirar a su visitante. Conan apenas pudo contener la sorpresa. Había sentido un pequeño destello de chakra que no era suyo y acumulado que era el residuo de una misión anterior. Jamás, ni en 100 años, habría dado por sentado que era un niño. Kisame solo tenía 17 años y ella era solo 3 años mayor que él, y ni una sola vez en su vida había deseado tener un hijo. De hecho, los shinobi, por muy conocidos que fueron, no tenían hijos. Y no solo el recién nacido la había tomado por sorpresa, sino que ella ni siquiera sabía que su esposa estaba embarazada. Y ahora que lo pensaba más, ni siquiera sabía el nombre de su esposa. Eran compañeros de trabajo. Sin amigos. Los asuntos personales se mantenían en privado. ¿Es tuya? Preguntó Conan a su pesar. Era un descubrimiento tan inaudito que no pudo sacar otro tema. Kisame ascendió, flexionando la mano libre sobre su bolsa de kunai. No le haré daño. No lo harás. O te mataré, advirtió. Enseñó los dientes por una fracción de segundo para silenciar la amenaza antes de girarse para levantar la bolsa de bebé del suelo y colocarla en el sofá. Conan observará el movimiento con atención. Había oído historias de cómo las madres protegían intensamente a sus hijos al nacer, pues los habían criado en sus propios cuerpos durante 9 meses con cariño y amor, y con la esperanza de criar lo que crecía en su interior. Los padres también eran protectores, pero normalmente no tanto como las madres, porque no tenían la misma conexión interna. Kisame le recordaba mucho a la madre que había entre los dos. Si era así, y si el resto de la casa vacía significaba algo, era por una de 3 cosas. Primero, su esposa estaba haciendo un recado.
Improbable. Segundo, su esposa seguía en el hospital, una posibilidad si estaba realmente enferma. Los tres. Siento mucho su pérdida, dijo Conan. Kisame sostuvo su mirada vacía por un instante antes de volver a mirar el rostro dormido de su hija. No te preocupes por eso. Ella volvió a mirar al bebé. Tendré que contarle a Pain-sama sobre su desarrollo. Se encogió de hombros, pero con cuidado de no mover el bulto que llevaba en los brazos. Haz lo que quieras. Pero aparte de él, ella se mantiene al margen de todo y fuera de la vista. No voy a involucrarla en esta mierda. Conan asintió y se dispuso a salir del apartamento, pero se detuvo en la puerta principal. Inclinó la cabeza hacia un lado y escuchó el ruido que se oía tras ella. ¿Cómo se llama? El hurgar se detuvo y fue seguido por un silencio reticente. Sakura, respondió con cautela. Miró hacia atrás y abrió la puerta mientras su cuerpo se desintegraba en grullas de papel. Encaja. Ella no le contó a Pain lo que vio ese día. Su ataúd estaba abierto y el pastor habló con palabras recitadas por otros muertos. Apasionadas pero distantes, sentidas pero vacías. Kisame se sentó en la primera fila, vestido de negro, con la cabeza gacha y Sakura, de 2 semanas, abrazada a él. Lo observó fijamente durante toda la ceremonia, observando cómo no lloraba por mucho que sus ojos lo desearan. También observó las branquias a ambos lados de su rostro, como ninguna era recta ni idéntica. El pastor dejó de hablar y se dirigió hacia la primera fila. ¿El esposo de la difunta quiere decirle unas palabras?, preguntó. Kisame lo miró de reojo y lo hizo estremecerse. No. El pastor tosió y trató de recuperar la compostura. Si es así, entonces procederemos con... Sakura hizo una pequeña burbuja de saliva hacia su padre, y él la devolvió con una sonrisa triste mientras la limpiaba con un pañuelo. Mierda. Había pasado un mes sin mucha dificultad. Kisame había sido enviado a misiones que duraban unos pocos días y no consumían mucho chakra, lo que le daba la opción de que un clon se quedara con Sakura durante su ausencia para que no se diera cuenta de la ausencia de su padre. Pero la misión que le habían asignado esta vez duraba 3 semanas, a 2 países de distancia, y sabía muy bien que no podría mantener su chakra estable durante tanto tiempo. ¿Hay algún problema?, preguntó Conan, informando a Kisame de sus obligaciones. Sakura estaba en su pijama gris sobre el mostrador, observando la conversación frente a ella. Un pequeño, admitió. Se rascó la cabeza y buscó con la mirada donde había dejado el maldito biberón. Estaré fuera demasiado tiempo y necesito que alguien cuide a Sakura, y no me fío mucho del lugar. Conan se acercó al mostrador y extendió una mano con la palma hacia arriba. Un pato de origami cobró vida en su piel y se contoneó sobre el mono azul de Sakura, haciendo que la niña se quedara bizca mientras intentaba mirar la pequeña figura que tenía delante. Puedo cuidarla, si quieres, ofreció. Estarás fuera más de un mes y no tienes a nadie más a quien recurrir. Kisame agarró el biberón que estaba en la desgastada mesa de café, ¿por qué no se había dado cuenta? Y frunció el ceño. Ya encontraré una solución para no deberte nada. Lo hiciste parecer urgente. Es urgente. Tengo que salir en 1 hora. Entonces rechazar mi ayuda no sería tu mejor opción. Al diablo con mis opciones. ¿Qué demonios vas a sacar de esto?, espetó Kisame. Inmediatamente se arrepintió de su tono de voz cuando Sakura arrugó la cara y empezó a llorar. Se frotó la cara con una mano callosa mientras corría hacia ella y la abrazaba para susurrarle palabras suaves al oído y darle palmaditas en la espalda hasta que se calmó entre sollozos. Conan, tan apática como siempre, observó paciente e impasible hasta que Kisame frunció los labios y la miró. Manténgala alejada de todos los demás. Especialmente de Orochimaru-san y Sasori-san. Ella asintió una vez. Y cuando la sostengas, siempre sosténle la cabeza y asegúrate de que no se golpee con nada. Todavía tiene puntos blandos en el cráneo que no se han desarrollado y se puede lastimar fácilmente, empezó a divagar mientras recorría la habitación, señalando varios objetos y enumerando los horarios habituales de Sakura para comer, las siestas, la temperatura de la habitación, cómo prepararle la fórmula e incluyendo un breve resumen paso a paso de cómo ponerle el pañal cuando fuera necesario cambiarlo. Y solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Sakura solo tiene 1 mes y medio. Conan asintió nuevamente, pero su rostro nunca cambió. He retenido todo lo que me has dicho. Bien, suspiró. Miró los ojos verdes que lo observaban fijamente y le dio un beso corto en el cabello rosado de Sakura. Volveré en cuanto pueda.
Con mucha delicadeza, transfirió su agarre a Conan y retrocedió un paso para asegurarse de que sus brazos rodearan a su hija de forma segura y correcta. El ceño fruncido persistió en su rostro, incluso cuando tomó a Sameada y se la ató a la espalda. Asegúrate de que no salga herida. Ella inclinó la cabeza y abrazó al bebé como había visto a Kisame hacerlo muchas veces antes. Entiendo. Lanzó una última mirada preocupada a su bebé antes de desaparecer en una nube de niebla, dejando a Conan y Sakura solas en un apartamento que parecía un nuevo vacío. Conan miró a Sakura y vio lo fascinada que estaba con el piercing en el labio inferior. Tendré que contarle a Pain-sama sobre ti ahora, le dijo al bebé. Se enfadará porque no lo he hecho antes. Pero no grita, así que no tendrás motivos para llorar. Observó la lluvia. No sería viable que Sakura se mojara y enfermara, ni sería mejor que usara sus alas para transportarlas a ambas a la torre más alta de Amegakure. Sakura podría lesionarse y había leído relatos médicos de traumatismos craneoencefálicos por maltrato, o síndrome del bebé sacudido, como se le conocía más a menudo. Entonces caminaremos, decidió. Conan le dio un golpecito en la frente a la chica. Debes guardar silencio para que nadie sospeche. Pain-sama es el dios de esta aldea. Recuerda respetarlo. Sakura emitió un extraño gorgoteo mientras agitaba sus bracitos. Conan parpadeó. Su rostro era la máscara perfecta de la mínima expresión. HMM. A Pain no le gustaban los bebés. Aunque fueran influenciables, eran ineficaces. Los niños solo eran tolerables cuando podían caminar, hablar y tener una comprensión básica del mundo que los rodeaba, pero los bebés carecían incluso de eso, y a él le disgustaba la idea de pasar años criando a uno de los suyos. Y como había estado junto a Conan desde niños, sabía con certeza que ella tampoco quería asumir la responsabilidad de cuidar niños. Así que no había razón para que ella se acercara a él con uno en sus brazos. No aceptamos huérfanos, dijo. Los orfanatos de aquí tienen espacio suficiente y fondos suficientes para atender a recién nacidos. No es huérfana, Pain. Es Sakura. La hija de Kisame, la presentó con voz apagada. Sus labios se fruncieron en una mueca pensativa. No sabía que tenía un hijo. Es muy reservado al respecto. Entonces, ¿por qué la cuidas? Estará fuera demasiado tiempo en su misión y no tenía a nadie a quien recurrir, dijo. ¿De qué sirve una misión por la paz si se lanza a esos indefensos a la lucha? Ella lo sabía. Lo supo mucho antes de lo que dejaba entrever y no se molestó en decírselo, y eso provocó que la irritación le recorriera las yemas de los dedos. Los niños se podían entrenar. Los bebés eran una molestia. ¿Sobreviviría siquiera los 3 años que le tomó madurar antes de poder aprender las artes del shinobi? Pain se acercó al bebé que Conan acunaba cerca. En realidad, un niño. Una nueva alma en este mundo miserable que intentaba arreglar y que, al crecer, comprendería lo gris que era la vida. Se detuvo a centímetros de Sakura con una mirada escrutadora ante la enorme diferencia con su padre. Sakura lo miró largamente antes de empezar a llorar. Retrocedió mientras su rostro se doblaba en señal de fastidio, girando sobre sus talones y dejando que el borde de su capa le cayera sobre los tobillos. Hazla callar. Conan movió al bebé para poder sujetarla por el trasero y acariciarle la espalda con un gesto tranquilizador, como ya había visto hacer a Kisame. Sus calculadoras ojos ámbar se posaron en la espalda de su amiga de toda la vida. Kisame-san está decidida a criarla y protegerla, dijo. ¿Te opones a la decisión que tomó? Pain no se giró ni siquiera cuando los gritos empezaron a disminuir. Ella no causará ningún problema, dijo con firmeza. Y la mantendremos alejada de este edificio hasta que aprenda a controlar sus actos. El espacio entre las cejas de Conan se arrugó ligeramente al salir del edificio por donde había venido. Sakura, conteniendo la respiración, miró por encima del hombro de su cuidador al extraño hombre que la asustaba con sus piercings y sus ojos rodeados de un fuego púrpura. Ella lo miró fijamente durante todo el camino, solo apartó la mirada cuando los colores a su alrededor cambiaron a medida que el mundo pasaba a su lado. Lin. Sakura, de 6 meses, estaba sentada en el suelo sobre una manta de luna safelpada mientras hacía sonar sus bloques de construcción y mordisqueaba su mordedor. Kisame yacía de lado junto a ella, con la cabeza apoyada en la palma de la mano y los ojos abriéndose y cerrándose durante minutos. Ah, exclamó Sakura. Él asintió y le dio una palmadita en el estómago para animarla. Lo estás haciendo muy bien, murmuró. ¿Algo más que quieras contarme? Un ruido de bloques de madera. MHM. ¿Y?
Baua, Conan cuidaba bastante bien de Sakura cuando él no estaba. Si bien era bastante desapasionada y no la arrullaba, ni la elogiaba, ni la abrazaba, tenía la bondad suficiente en el fondo de su corazón para comprender que los niños necesitaban calor, contacto constante y ternura. No era la figura materna ideal que él quería para su hija, pero era suficiente. Y estaba agradecido. Kisame se incorporó al sentir una presencia entrar en su apartamento, frunciendo el ceño ante su inusual invitado. Kakuzu estaba de pie al borde de la sala, sin máscara ni capa. Nunca venía de visita a menos que se lo pidiera y, sinceramente, le traían sin cuidado los demás miembros de la organización, pero allí estaba. Con el rostro impasible y la mirada perdida, como si le estuvieran perforando el cráneo a Sakura. Ella lo miró fijamente y mordió su anillo. ¿Qué es eso? Nada que te importe lo suficiente, gruñó Kisame. Levantó a su hija y la sentó en su regazo mientras ella balbuceaba palabras sin sentido. Luego metió la mano en un tupper y sacó un melocotón blando para dárselo antes de volver a mirar a Kakuzu. ¿Qué quieres? Te necesito en otra misión, dijo Kakuzu. Miró al bebé un rato más, perplejo. El líder quería que te dijera que Conan no estará disponible para la asignación. No estarás. Kisame maldijo. ¿Cómo iba a encontrar una niñera para Sakura? Esta vez. Orochimaru y Sasori seguían fuera de la ecuación, y la única persona a la que se le ocurría preguntar hizo una mueca al pensar en su única opción y levantó la vista. Necesito, ¿por qué hay? Preguntarte. Un niño. En favor. Tu cuidado. Sus palabras se mezclaron en la sucesión de sus declaraciones, pero Kisame se encargó de suspirar y ponerse de pie mientras levantaba a Sakura en uno de sus brazos. Esta es Sakura, mi hija, dijo. Kakuzu arqueó una ceja y volvió a mirar al bebé. Tiene 6 meses y necesita que alguien la cuide, ¿no? No te lo pediría si no tuviera otra opción, ¿verdad? Intentó Kisame. Empezaba a sonar desesperado, pero no tenía a nadie más a quien recurrir. Por favor, Kakuzu-san. Solo necesito que alguien la cuide hasta que regrese. El mayor de los dos levantó la mirada inquieta y miró fijamente a su colega. Hace 2 semanas, te reías de una serie de asesinatos que hiciste y de lo poco que fueron. Eres un asesino. ¿Qué haces haciéndote el papá como si tuvieras tiempo? Kisame frunció el ceño. Que me gane la vida matando no significa que no pueda tener gente importante. Sí, soy un ninja renegado y sí, cometí traición. ¿Quién dicta las reglas sobre lo que hago con mi vida? Reírse de una muerte era diferente a hablar de la muerte misma, pero Kakuzu dejó el tema sin más preguntas. No era una conversación necesaria. No le importaban las decisiones personales del otro siempre y cuando no interrumpieran el flujo de dinero que contribuía a los ingresos de Akatsuki. Observó cómo el bebé intentaba agarrar las branquias y la nariz de su padre. Mira, el éxito que tengo en esta misión vale 11 millones con una compensación del 42% si termino antes de la fecha límite, dijo Kisame, sin inmutarse por las pequeñas manos que le rozaban la cara. Los labios de Kakuzu se apretaron en una línea sombría. Puedes aceptar mi pago por esta misión. Akatsuki nos da un salario generoso de todos los modos, así que no lo necesitaré. Solo, por favor. Eres la mejor opción. Y así fue como Kakuzu se quedó con un bebé, una bolsa llena de cosas que nunca había visto en su vida, un manual de instrucciones para el cuidado infantil y una súplica de no matar a Sakura cuando llorara. La pequeña se resignó a su lugar en su manta de lunares, con su mordedor en las manos y un poco de baba resbalándole por la comisura de la boca. Nunca me han gustado los niños, frunció el ceño. Causas demasiados problemas y cuestas más de lo que vales. No sé por qué Kisame decidió tenerte ni por qué su compasión está reservada solo para ti, pero no esperes eso de mí. No soy un amigo. No soy un aliado. Si no me hubieran ofrecido un pago antes, ya estarías muerto. Sakura simplemente le dio una sonrisa burbujeante y mordió su anillo de dentición. 3 días después, Kakuzu aprendió a vivir con la bebé con el mínimo contacto físico posible. Kisame le dijo que los bebés necesitaban contacto constante para saber que estaban a salvo y seguros, pero ¿qué seguridad había en un mundo como este? Era mantener la guardia alta o morir. Además, la chica era más educada que sus anteriores parejas y no lo molestaba cuando contaba dinero. El trabajo de niñera estaba bien. Cuando Kisame regresara, ya no tendría que verla, así que todo quedaría así. Pero entonces uno de los maestros de intercambio de recompensas, Zanjei, le alertó de que un grupo de Chunin enemigos que valían una buena cantidad de dinero se encontraba en la zona.
Tras leer el breve mensaje que le llegó a través de una de sus numerosas redes, Kakuzu arrugó el papel en su puño y se giró para recoger a Sakura, quien ya estaba vestida con su pijama. La luna brillaba a través de las motas de lluvia que caían del cielo cuando abrió la puerta del apartamento. El telón de fondo de la noche solo daba la bienvenida a densas nubes. Kisame dijo que Sakura entendía muchas palabras a pesar de que aún no sabía cómo hablar. Esta noche, aprendería un conjunto de nuevas palabras forjadas en el mundo de muerte y desgracia en el que nació. Dinero de sangre. El país donde residía Amegakure tenía más asentamientos abandonados que habitantes, así que no le sorprendió ser emboscado en medio de uno de ellos. Kakuzu observó a los 4 chuunin con los que se topó y dejó escapar un gruñido gutural al ver las brillantes diademas que lucían con un orgullo inmerecido. Takigakure. No había nada que odiara más que Takigakure. Akatsuki espetó uno de ellos. Secuestrando a un niño. Un bebé. ¿Dónde está tu vergüenza? Sakura gimió ante la extraña mujer y se aferró con más fuerza a la capa de Kakuzu. Él no la consoló. Sin previo aviso, un zarcillo salió disparado y cortó a la oradora en el cuello, haciéndola gorgotear sobre su propia sangre mientras se desplomaba en el suelo, jadeando. Los otros 3 saltaron para crear distancia y planearon su siguiente movimiento, pero Kakuzu sabía que era limitado, ya que probablemente querían dañar a Sakura lo menos posible. Más influencia. Quizás los niños tenían su utilidad. Un segundo chuunin aprovechó la oportunidad y asestó un golpe descendente con una katana. Quizás a Kakuzu no se le ocurriría hacer movimientos bruscos. O quizás tuvo la suficiente valentía para comprender que uno podía sacudir a una niña tan pequeña y arriesgarse a sufrir daño cerebral o incluso la muerte, así que nos movió y bloqueó sus tentáculos para intentar esquivar el golpe y proteger a la bebé que probablemente sería vendida a cualquier desgraciado que pagara por ella. Pero el chuunin calculó mal. Kakuzu se movió para que el bebé estuviera más adelante. La katana hizo un corte preciso de arriba a abajo, sin alcanzar a Kakuzu, pero sí en la oreja superior izquierda del bebé y dejando un corte demasiado profundo para reparar. Sakura gritó y gimió mientras cascadas de lágrimas brotaban de sus ojos. El chuunin se quedó paralizado, con el horror reflejado en su rostro al comprender lo que había hecho, y sellando su destino al permitirle a Kakuzu arrancarle las entrañas en su distracción. Tras una breve inspección de la oreja desgarrada y ensangrentada del bebé, pensó que estaría bien durante aproximadamente otra hora y que podría sufrir un par de lesiones superficiales más antes de que pudiera suceder algo demasiado grave. El tercer chuunin podría haber sido el menos sabio de los 4 que cometieron el error de converger hacia él. Honestamente, ¿a quién engañaban? Estaban fuera de su liga en el momento en que un criminal de clase S decidió aprovecharse de ellos, y se armó con armas y diligencia como debía, pero reunió ojos implorantes. ¡Qué idiota! Esa bebé está herida, dijo entre dientes. Puedes detener esto ahora y buscarle ayuda. Es apenas una niña y lo mínimo que puedes hacer es curarla. Kakuzu se habría burlado de la idea si no le importara tanto el tema en cuestión, pero tendría que reconocer el esfuerzo realizado. Razonar sobre la moral con un hombre que había sido un criminal durante más tiempo que el chuunin era estúpido. Más que estúpido, de hecho. Patético. Levantó el brazo libre y disparó contra su enemigo. Sus gruesos dedos grises se cerraron sobre su cuello y la fuerza del ataque lo desplomó contra la corteza de un árbol. Más zarcillos surgieron de la extensión a medida que se acercaba al cuarto y último miembro del pelotón de Takigakure. ¿Por qué? Siseó el chuunin. ¿Por qué no entregar a la bebé? ¿De verdad vale la pena ponerla en peligro y venderla al mejor postor? Kakuzu lo derribó de un puñetazo, aplastándole el cráneo y dañando el cerebro. Luego, se agachó frente al cuerpo mientras los lamentos de Sakura llenaban el silencio. La mano, que aún sujetaba al tercer chuunin, se contrajo repentinamente con toda su fuerza. La humedad, un líquido viscoso y las venas goteaban de su piel mientras la retraía y la sostenía frente al pecho de su última víctima. No la vendo, dijo. Metió la mano entre la piel y los pulmones y extrajo un corazón que aún latía. Estoy de niñera. Arrojó el corazón a un lado, inútil y débil, y emprendió el regreso a la aldea. Sakura no habló tan fuerte esta vez, pero aún así lloró y gimió hasta que su vocecita se volvió ronca. Recuerda lo que presenciaste aquí, le dijo Kakuzu. Ella sollozaba e hipaba cansada. Esto les pasa a los tontos que creen que pueden cambiar el mundo. La llevó de regreso al apartamento en la oscuridad de la noche con ambos cubiertos de sangre. Kakuzu en la de sus víctimas y Sakura en la suya.
Kisame regresó a casa una semana después, emocionado por volver a ver a su bebé después de tanto tiempo. De camino a casa, pasó por una tienda y compró un tiburón de peluche que pensó que a su hija le encantaría. Al cruzar el umbral, sintió un escalofrío en el estómago y supo de inmediato que algo andaba mal. Kakuzu estaba en la mesa del comedor con un libro y un bolígrafo, y Sakura estaba en su manta en la sala, chupando su chupete morado y comportándose de la forma más silenciosa del mundo. Pero Sakura siempre hacía pequeños ruidos cuando tenía su chupete o movía los brazos salvajemente mientras hacía girar sus juguetes o los observaba con un rigor infantil. Corrió hacia ella y la abrazó. Tardó unos instantes en darse cuenta de que papá estaba en casa, y una vez que lo supo, emitió leves gemidos y hundió la cara en su cuello. Kisame, molesto por el inusual apego, recorrió su cuerpo con la mirada, buscando las heridas, hasta que localizó su oreja izquierda. Todo el oído externo estaba destrozado, cosido con un hilo negro que él conocía muy bien y en proceso de curación. El corazón se le hundió en el estómago. ¿Qué le hiciste?, susurró. Nada, respondió Kakuzu, despreocupado, mientras continuaba con lo que estaba haciendo. Solo le enseñé las cosas que hace su padre cuando no está en casa. Es una bebé, susurró. ¿Qué vio? ¿Qué le hiciste ver? Se escuchó el sonido de un libro al cerrarse y el suave ruido de un bolígrafo al chocar con la madera. La semana pasada tuve 4 oportunidades para cambiar mi actitud. Desafortunadamente, esta cosecha fue infructuosa, respondió Kakuzu. Su tono era indiferente y poco comprensivo, incluso al notar la creciente ira que rodeaba a su compañero de Akatsuki. Salir. Kakuzu no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Kisame esperó el clic revelador de la puerta principal antes de besarla en la cabeza y abrazarla más fuerte, murmurando disculpas durante largos minutos mientras ella se acurrucaba junto a él y se quedaba dormida en los brazos de su padre. Estarás bien ahora, prometió. Pero esa promesa le pareció poco sincera porque no sabía si ella estaría bien. Ni con la vida que él tenía ni con la que le había proporcionado. Estarás a salvo. Crecerás y serás mejor que yo jamás. Pero esa era la única promesa que podía hacerle porque era lo mínimo que podía hacer. Los criminales como él no eran personas amables. A criminales como él nunca se les permite criar a un niño. Line. Entonces, había un tipo al que perseguía, ¿verdad? Un completo imbécil. No vale ni lo que cuesta, pero bueno, el dinero es dinero cuando tienes un trabajo como el mío. Pero no hagas lo que yo hago cuando seas mayor, no es bueno, dijo Kisame. Le dio un poco de puré de manzana a Sakura, de 8 meses, en la boca, sentada en su trona, sonriendo mientras comía y abrazando su tiburón de peluche contra el pecho. En fin, voy a mi destino y mi objetivo está allí sin ningún tipo de guardia. Estúpido cabrón. Parpadeó y señaló con el dedo la cara risueña de su hija. No digas esa palabra. Es mala. Basta. Sí, es cierto. Ese bastardo es un mal, la frase se le apagó en la lengua al darse cuenta de que su parloteo habitual se había vuelto coherente. Una sonrisa de dientes afilados y alegría se extendía por su rostro mientras se echaba a reír. No, dijo con sorna, con la risa abriendo paso entre sus frases. Esa no puede ser tu primera, PFFT. Palabra, Sakura rió junto con la alegría de su padre y cantó junto con él. Pensilvania. 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 Chilló. Levantó los brazos y le hizo un gesto de agarrón, a lo que él obedeció de inmediato, levantándola y girándola antes de darle un beso en la mejilla. No puedes alejarla del mundo en el que nació. Poco después de que su entusiasmo se calmara y la acomodara de nuevo en su trona, sacó unas tarjetas que él mismo había hecho y que le había estado enseñando cada día que podía durante el último mes y medio. Dejarla con Kakuzu había sido una desafortunada revelación para él, y si quería crecer en su mundo, tendría que saber cómo cuidar de sí misma en cuanto se enterara de la situación en la que se encontraba. Kisame levantó la primera tarjeta frente a ella. Peligroso. Igual que la última vez, ¿de acuerdo? Te mostraré los 50 mejores shinobi del libro Bingo, incluyendo algunas menciones honoríficas. Los más peligrosos y valiosos de las 5 naciones, explicó. Puede que ella aún no lo entienda todo, pero él leyó que había una ventana de oportunidad en los niños donde el aprendizaje era crucial. El cerebro se desarrolló más rápido entre el nacimiento y los 5 años, así que cuanto más le enseñara a la pequeña, más preparada mentalmente estaría. Levante la primera tarjeta con una foto y un nombre debajo. Era de un hombre mayor con el pelo blanco y rebelde y pintura roja que le bajaba desde los ojos hasta la barbilla. Jiraiya de los Sanin. Afiliación.
Kono Hagakure. La siguiente tarjeta. Una mujer de cabello azul, ojos color avellana, fríos como la piedra, y una flor de origami cuidadosamente colocada en su cabello. Sakura se iluminó y señaló la imagen. «¡No!», exclamó. Kisame parpadeó mientras la miraba fijamente, luego la tarjeta, y luego la volvió a mirar. «Ya sabes un montón de cosas, ¿eh?», reflexionó. «Debes haber heredado ese cerebro de tu padre, ¿eh? Pero sí, tienes razón. Buen trabajo. Conan, el ángel de Ame. Afiliación. Akatsuki Amegakure». Continuó durante las siguientes 48 imágenes llenas de Kage, notorios ninjas renegados, Jinchuriki y fuerzas formidables. Algún día, se sabría estos nombres y rostros de memoria. Reconocería a las personas que podrían querer matarla, y cuando lo hiciera, vería que la vida de un shinobi no era amable con nadie, por mucho que se esforzara. Una vez que terminó con esas tarjetas, le contó lo que tendría que aprender cuando fuera mayor. «Tendremos que trabajar en tu control de chakra, como mucho. Eso es lo más importante, lo que conecta con todo lo que aprenderás, desde ninjutsu y taijutsu hasta genjutsu y esgrima», explicó. Miró al techo pensativo. «También tendremos que ver qué tipo elemental eres cuando seas mayor, cachorro». Sakura le sonrió. Su padre es un asesino, un traidor, un villano. ¿Por qué ocultárselo cuando podría saber la verdad antes de que tú tengas la oportunidad de mentir? Kisame le dio otra cucharada de puré de manzana antes de fruncir el ceño. Una vez más, no sabía con quién dejar a Sakura por el momento. Orochimaru y Sasori seguían siendo los primeros en la lista de no ir, y Kakuzu se había ganado un puesto cómodo en la cima con lo que había hecho hacía poco más de un mes. Suspiró. Conan realmente era un ángel en momentos como estos. «De acuerdo», dijo. La tomó en brazos a ella y a su tiburón de peluche. «Vamos a ver a Líder Sama para ver si puede cuidarlas un rato». Pain lo miró fijamente. «¿Quieres que cuide de tu descendencia? Es solo una misión de 3 semanas, Líder Sama, o al menos hasta que Conan-san regrese. Por favor, es solo porque no tengo más opciones. Sobre todo después de lo que pasó la última vez», dijo Kisame. Pain vio la oreja desgarrada de la chica y se preguntó cómo se las había arreglado para sufrir semejante lesión. Pero a pesar de sus cavilaciones, así fue como su día pasó de ser decente a menos que agradable, ya que comenzó a tener a la niña en su oficina hasta que Conan regresó a pesar de su orden anterior de no tenerla nunca en la torre hasta que aprendiera a controlarse. Kisame era leal. La lealtad tenía recompensa. Pain la colocó sobre la manta junto a su escritorio con la única intención de ignorarla lo mejor posible mientras terminaba su trabajo. Aunque los niños no eran gran cosa, sobre todo los tan pequeños como ella, asumió con razón que no debería ser un gran problema. Tenía 8 meses, podía sentarse erguida y gatear, y poseía cierta capacidad cognitiva básica para comprender enunciados sencillos. Así que, en teoría, debería poder sentarse en su manta de lunares con su tiburón de peluche y portarse bien. Pero no lo haría, por supuesto, porque ¿por qué lo haría? Sakura chupó su chupete un buen rato antes de aburrirse y empezar a arrastrarse fuera de la manta hacia el espacio de trabajo de Pen. Levantó una mano para agarrar los cajones del escritorio. Logró manipular torpemente el tirador antes de que la levantaran obedientemente y la devolvieran a su lugar. Él me miró fijamente. «No te muevas». Volvió a sentarse y reanudó su papeleo. Pain no supo cuánto tiempo había pasado desde que la había mirado, pero se quedó atónito al darse cuenta de que ya no estaba sobre la manta. Un rápido vistazo a la habitación le permitió ver a Sakura arrastrándose hasta el otro extremo de su puesto para palmear unos libros en la estantería. Contuvo un suspiro y se acercó para levantarla y dejarla caer sobre la manta por segunda vez. Ella se rió al ver cómo su rostro se arrugó en irritación por sus acciones mientras tomaba algunos de sus libros y los apilaba a su alrededor como una barrera improvisada. «Quédate», ordenó. Ella gorgoteó, sonrió y abrazó a su peluche. Cuando Pain creyó que ya era seguro volver a sus papeles, solo pudo leer 2 páginas antes de que la tapa dura se desplomara y un tirón en la pernera de su pantalón. Miró hacia abajo y vio un par de ojos verdes brillantes que lo miraban. «Eres un poco pesada», dijo. Se agachó para cogerla y la sentó en su regazo. «¡Qué fastidio! ¿Qué será de ti si tu padre aparece muerto y te quedas huérfana? ¿Quién te apoyará entonces? Quédate aquí, Nagato. Escóndete y no te encontrarán. Estos shinobi de Konoha, mis padres. No los maten». Frunció el ceño. «No habrá nadie que te cuide después de eso». Sakura lo miró fijamente un rato antes de sujetarle la nariz y tirar de él.
Pain frunció los labios, exasperado. Eres un niño extremadamente irritante. La acomodó sobre su muslo momentos antes de que llamaran a la puerta y les ordenara entrar. Kakuzu caminaba con profundo descontento, con un líquido rojo empapando los extremos de su capa, ignorando al bebé en posesión de Pain y deteniéndose a 1 o 2 metros del escritorio. Sakura se volvió extrañamente sumisa. Informe, ordenó Pain. Algo en el fondo de su mente notó el repentino cambio de humor de la chica, pero se mantuvo concentrado en el miembro de Akatsuki que tenía delante. Kakuzu dejó caer un saco ensangrentado a un lado del escritorio del líder, una cabeza, probablemente, porque las probabilidades de que no fuera otra cosa eran muy escasas, y comenzó a explicar los detalles de su misión con la misma monotonía de siempre. Sakura se mantuvo milagrosamente bien todo el tiempo, moviéndose solo cada minuto más o menos para jugar con la tela de la manga de Pain. Y no fue hasta que terminó el informe que levantó la cabeza y lentamente extendió un brazo hacia Kakuzu. «Fo», susurró en voz baja. «Fo. Fo». Kakuzu cerró la boca antes de mirarla directamente, con un brillo calculador en sus ojos, escrutador, mientras recordaba las palabras que le dijo el día que masacró a esos shinobi de Takigakure. «Recuerda lo que presenciaste aquí», le había dicho. «Esto les pasa a los necios que creen que pueden cambiar el mundo». Y ella sí lo recordaba. Incluso después de todo lo que la había hecho pasar en su corta vida. «Así es», dijo con indiferencia. «Tonto». Sin nada más que decir y con su evaluación completa, asintió levemente hacia el líder antes de marcharse. Pain se quedó atónito ante el intercambio. A Sakura no le importó en absoluto. Se giró al cerrarse la puerta y sonrió. «Pei», exclamó. Él interrumpió sus pensamientos. «¿Te dirigirás a mí como líder Sama? ¿En serio?». La miró fijamente con una expresión severa que no lograba igualar la dulzura que se permitía mantener. «Ya aprenderás». Y tendría que hacerlo, porque ya había visto demasiado. Ya había aprendido a convivir con su entorno. Ya había dejado claro con sus sonrisas y risitas que crecerían bajo el ala de su padre. Ella ya había sellado su destino. Akatsuki no podía permitirse el lujo de dejarla ir. A Oshigaki Sakura, de 3 años, solo se le permitía salir a la aldea por la noche, cuando la mayoría de los ciudadanos de Ame ya se habían retirado y solo los establecimientos para adultos estaban abiertos y llenos de gente, pero papá nunca la llevaba cerca de ellos. Decía que no tenía la edad suficiente. Pero no le importaba no tener que ir mientras pudiera pasar tiempo con él. Normalmente, en esos días, ella y su papá caminaban por un sendero hacia uno de los campos de entrenamiento de la aldea para practicar sus habilidades. También tenía que usar una capa porque su papá no quería que enfermara, pero no era como la bonita que siempre usaba. Una vez, ella le preguntó si alguna vez conseguiría uno como el suyo. Él trató de ocultarle una sonrisa triste y respondió: «Espero que nunca lo hagas». Todavía no sabía qué significaba eso, pero al menos ahora entendía que las nubes rojas significaban Katsuki y que Leada-sama estaba al mando de todo. Mientras levantaba charcos y caminaba por las calles oscuras de la mano de su padre, su mirada curiosa se dirigía a los edificios que brillaban suavemente bajo la luz de la luna, a la lluvia que le caía en la punta de los pies. «¿Por qué no hay luna?», preguntó. Kisame la miró con la cabeza baja, y las borlas de su sombrero se movieron sobre sus hombros. «Porque cuando llueve tanto, las nubes cubren el cielo y no se puede ver nada más». «¿Estrella?». «Tampoco hay estrellas». «Sol». «El sol también es una estrella, cachorrita, pero es una estrella especial que solo sale de día», dijo, acariciando su cabeza cubierta con la capucha. «Pero supongo que solo has visto el sol en tus libros, ¿no?». Pain nunca detuvo la lluvia y Sakura no conoció otra cosa, así que se encargó de conseguir todos los libros ilustrados que pudo para mostrarle que los cielos podían ser de todo tipo. Al día siguiente, Sakura pasó todo su tiempo libre mirando por la ventana las nubes. Ella preguntó por qué nunca se detenía. Kisame se rió, le dio una palmadita en la cabeza y dijo que Dios tenía un poco de complejo. «Te mostraré la luz algún día», prometió mientras se le pasaba el recuerdo. «Ella le resulta radiante. Te sacaré del pueblo para que puedas ver la luna, las estrellas y el sol. ¿Qué te parece?». Saltó a un charco y dejó que sus botas amarillas se cubrieran con el agua fangosa. Se rió. «Sí. Pero la noche no era solo para paseos nocturnos y responde a las infinitas preguntas que su pequeña le provocaba, sino también para entrenarla sin las miradas indiscretas del resto de la aldea.
Le enseñó a sostener correctamente los kunais y shurikens, y la hizo apuntar a los objetivos toscamente marcados que él tallaba en los árboles. Empezó a sacarla cuando aprendió a caminar sola y la hizo practicar hasta que dijo que estaba cansada. Normalmente, apuntaba a los objetivos y preguntaba sobre los tipos de árboles que intentaba alcanzar o por qué no había mucha hierba cuando había tanta tierra. Kisame no sabía todas las respuestas, pero se aseguró de buscarlas y decírselas al día siguiente. Aunque hoy ella empezó a hacerle algunas preguntas que él esperaba que no le hiciera hasta que fuera mayor. ¿Por qué hacemos esto?, preguntó Sakura. Dejó de lanzar y levantó uno de sus kunai para que su padre pudiera verlo mejor. ¿Juego? Esto no es un juego, cachorro. Tienes que aprender a protegerte de la gente que podría venir a matarme. Confundida, inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Matar a papá? ¿Por qué? Le dedicó una sonrisa amarga y se inclinó para besarle la cabeza. Porque no soy un buen hombre. Ella negó con la cabeza y se aferró a la pechera de su capa. No. No. Papá siempre es bueno. No a ellos. ¿Por qué? Porque yo también mato gente. No soy un buen hombre. No hago cosas buenas, y no creo que pueda compensarlo. Pero oye, quiero a papá, protestó. Su labio inferior empezó a temblar. Papá siempre es bueno. Kisame la levantó mientras ella lo rodeaba con los brazos y hundía el rostro en su pecho. Intentó parpadear para contener las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Yo también te amo. Lamento que sea así. Ella negó con la cabeza y sorbió por la nariz. No hay dudas. Quiero a papá. La abrazó y decidió llevarla de regreso a casa. Su entrenamiento podría posponerse hasta otro día. A veces se preguntaba qué había hecho para merecer una hija tan dulce como ella. Sakura lo conoció por pura casualidad. Su padre le dijo que esperara a Conan en la torre y que no se moviera ni se juntara con desconocidos. En realidad, no le preocupaba mucho. Se suponía que todos los que venían y trabajaban estrechamente con Akatsuki, y todos aquellos a quienes él no quería que conociera, estaban en misiones. Pero entonces apareció una figura encorvada que llevaba la misma capa que Kosan, Kazu-san, Papa y Leada-sama. Sasori entró al edificio. Llegó de la misión antes de lo habitual y agradeció que no se hubiera extendido más allá de la fecha límite como en sus misiones anteriores. Esperaba que todo estuviera en su lugar al entrar y no creía que hubiera visitantes a esa hora del día. Le disgustó descubrir que estaba equivocado y que un bebé de pelo rosa estaba sentado en territorio prohibido por Akatsuki. Un extraviado, obviamente. ¿Qué otra cosa podría ser? Se acercó a ella en su forma de Iruko y se inclinó sobre ella. No deberías estar aquí. La niña negó con la cabeza. No. Papá dice que te quedes. Sasori arqueó una ceja. ¿Su padre? No había idiota tan ingenuo como para dejar a su hija en un lugar que albergaba a los criminales más peligrosos del país. No deberías agotar mi paciencia, muchacha. Vete, dijo con desprecio. La chica negó con la cabeza con más fuerza y tuvo el atrevimiento de fulminarlo con la mirada. No. Papá dice que te quedes y esperes. Vete. Con una paciencia agotada, Sasori desenrolló su espiral envenenada y la sostuvo sobre su cabeza como un escorpión que amenaza con empalar a su presa. Un destello de interés brilló en sus ojos cuando la chica sacó un kunai de su sandalía y lo sostuvo frente a ella con aire protector. No en la posición exacta que debería estar, pero lo suficientemente cerca como para que él supiera que la niña estaba siendo entrenada a su sorprendentemente corta edad. Es una pena que mueras aquí, dijo arrastrando las palabras. Habrías sido un títere muy eficaz si no me hubieras sacado de quicio. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, un mar de hojas de papel rodeó su espada, impidiéndole apuntar a la niña. Irritado, la observó mientras ella aprovechaba la oportunidad para esquivarlo y agacharse tras el recién llegado que detuvo su inminente derramamiento de sangre. Ella se aferró a la capa de Conan mientras permanecía a su lado. No sabía que dejabas entrar plagas al edificio, susurró. El papel se desprendió al tiempo que dejaba que la bobina se retrajera. Si fuera una plaga, ya la habrían exterminado de inmediato, respondió. Colocó una mano elegante tras la espalda de la chica y la empujó suavemente hacia adelante. Soy Akasuna no Sasori. Sakura, preséntate. De repente, la alarma sonó en la cabeza de Sakura al recordar la palabra peligroso, y su rigidez no pasó desapercibida para los otros dos que la acompañaban. Akasuna no Sasori. Ninja renegado. Antigua afiliación. Tsunagakure. Actual afiliación. Akatsuki. Pero no se parecía al pelirrojo de las fotos que le había mostrado su padre.
Soy Oshigaki Sakura. Mucho gusto, dijo la chica a regañadientes. Sasori ladeó la cabeza. Qué peculiar, reflexionó. Sonrió con sorna al ver cómo ella evitaba su mirada y mantenía la cabeza ligeramente inclinada. Su reacción fue de lo más extraña al oír su nombre. ¿Por qué no nos informaron de esto? No tiene ninguna importancia. La niña es un activo. Kisame-san no está dispuesta a permitirle entrar en Akatsuki. Como si la asociación forzada no fuera algo en lo que esta organización participe, se burló Sasori. Me lo hiciste a mí. Se lo hiciste a Kisame. El líder Sama se lo hizo a Kakuzu. Ambos lo harán en el futuro. Volvió su atención a la niña, Sakura, y sonrió bajo su fachada. ¿Entendiste eso, niña? Eres la ventaja de Akatsuki. ¿Qué se siente al ser utilizada? Sasori, advirtió Conan. Su cola de madera se balanceó. Voy a presentar mi informe, dijo. Sus ojos de acero brillaban con alegría. Si me hubieras dicho que la niña ya era una marioneta, no habría perdido el tiempo pensando en convertirla en una de las mías. Sakura agachó la cabeza al pasar junto a ellos y continuó su camino hacia la oficina de Pen. Al doblar una esquina, Conan se alejó en dirección contraria e hizo una seña a la chica para que la siguiera. Caminaron juntos hacia la azotea, donde el alero se extendía sobre la cornisa y le permitió a Sakura ponerse de puntillas y contemplar el pueblo. ¿Kosan? Gritó Sakura. Conan la miró desde su sitio cerca de la puerta. ¿Qué es un activo? Algo o alguien que puede utilizarse para obtener una ventaja. Sakura ladeó la cabeza pero no miró hacia atrás. ¿Por qué soy uno? El ángel de Ame exhaló silenciosamente por la nariz. Los Akatsuki, en general, carecían de cierta sensibilidad para socializar, pero era imposible que se familiarizaran con los niños antes de dedicarse a su trabajo. Por otro lado, no es que necesitaran amabilidad en sus vidas. La amabilidad hacía que mataran criminales, y no tenían ninguna inclinación a tratar a Sakura como trataban al resto del mundo, a pesar de quién era. Ella tampoco quería exudar tanta amabilidad porque no quería inculcarle a una niña tan pequeña una esperanza que nunca encontraría aquí, pero Sakura le recordó a sí misma cuando era más joven. Mucho, mucho más joven, cuando la lluvia no era fría y la guerra no había dejado cicatrices en la tierra. Porque naciste en Akatsuki, respondió. Pero deseaba no serlo. Cuando seas mayor de edad, te enviarán a misiones similares a las de tu padre. Asesinato, infiltración, espionaje, de todo. Ella deseaba que Kisame se hubiera llevado a su hija lejos de ese lugar. Serás un shinobi ejemplar o no serás nada en absoluto. Estaba tan arrepentida que no pudo decirle lo contrario a la niña. Sakura no respondió por un buen rato y mantuvo sus brillantes ojos verdes fijos en las manchas oscuras que subían y bajaban por las calles. Había muchas palabras que Conan usaba que aún no entendía del todo, pero había suficientes como para que las conociera. Y le traía imágenes de metal rojo y brillante, y rostros contorsionados por los gritos. ¿Cómo, papá? Conan avanzó una vez. Sí. La niña se giró con su rostro cuidadosamente inexpresivo tal como su padre le enseñó a hacerlo frente a aquellos de quienes quería ocultar sus sentimientos. ¿Cómo, como Kazu-san también? Sí. ¿Hay algún problema con Kakuzu-san? Algo cruzó por el rostro de Sakura. Recuerden lo que presenciaron aquí. Esto es lo que les pasa a los tontos que creen que pueden cambiar el mundo. Porque no soy un buen hombre. ¿Entendiste eso, niña? Eres la ventaja de Akatsuki. ¿Qué se siente al ser utilizado? Serás un shinobi ejemplar o no serás nada en absoluto. Ella se dio la vuelta y volvió a mirar desde el tejado. No. Está bien. Y así fue. Al menos, por un rato. ¿Cuáles son los 3 principios del gasto de dinero? Gasta menos de lo que ganas, invierte temprano y gana mucho. ¿Cómo se supone que vas a conservar el dinero que ahorras? 3 o más cuentas en, diferentes bancos y siempre lleva el dinero contigo. ¿Qué se supone que debes hacer cuando la gente te pide dinero? Di que no tienes ninguno incluso si lo tienes. Kakuzu caminaba por los pasillos de la torre Ame con Oshigaki Sakura, de 4 años, a cuestas, cargando con algunos de sus diarios financieros mientras recorrían el laberinto de pasillos. Técnicamente, ya no podía estar a solas con ella después del accidente ocurrido cuando era bebé, pero Conan estaba fuera, Pain tenía varias reuniones y necesitaba ayuda para revisar los materiales mientras organizaba los fondos de la tesorería de Akatsuki. Además, no es como si fuera a romperle el cuello como le había hecho a su anterior pareja hacía unos meses. Ella realmente escuchó lo que él tenía que decir. Bien. El dinero es lo único que no te dará la espalda, dijo.
Kakuzu la vio asentir con la cabeza de reojo y supo con certeza que ya estaba fingiendo recordar sus palabras. Su memoria era sorprendentemente buena para una niña de su edad, y supuso que debía reconocerle a Kisame su tutela, sin importar cuántas amenazas silenciosas recibiera de la otra. Kazu-san, ¿qué son esas cosas que tienes en el brazo? Giraron a la izquierda por otro pasillo y él no prestó atención al par de anillos negros que rodeaban cada uno de sus antebrazos. Identificación de prisioneros, respondió. Estuve encarcelado por un corto tiempo antes de fugarme y desertar. Antigua afiliación. Takigakure, recitó. Él ladeó la cabeza. Así es, Takigakure. Esos eran los shinobi que maté cuando estabas bajo mi cuidado hace más de 3 años. ¿Lo recuerdas? Extrañó la forma en que sus ojos se cerraban y se apagaban incluso con la sonrisa todavía plasmada en su rostro. Sí. Me adjudicaron su muerte en cuanto decidimos que estábamos en igualdad de condiciones. Evalúa la situación antes de actuar en consecuencia. Si sabes que vas a perder la batalla, no te hagas el héroe. Sakura volvió a asentir con la cabeza. Otro principio para vivir. ¿Qué mejor es que aprender de quienes se abrían paso entre el alquitrán de la vida y vivían para contarlo? De repente, una mano blanca y pálida surgió de entre las sombras y la agarró del brazo. Sostuvo los diarios cerca para que no se le cayeran mientras se tambaleaba hacia atrás y sus ojos se dirigieron a quien la había agarrado. Unos labios enfermizos, junto con unos ojos amarillos como la bilis, la observaron. La mente de Sakura zumbó. Orochimaru de los Sannin. Ninja desaparecido. Antigua afiliación. Konohagakure. Afiliación actual. Akatsuki. Peligroso. Él sonrió. Sasori-kun me contó lo del pequeño de Kisame-kun, pero no pude creerle. Parece que me equivoqué, reflexionó. Hola, niña. Qué interesante encontrarte aquí. ¿Cómo te llamas? Sakura. No fue ella quien respondió, le daba demasiado miedo el brillo de los ojos de Orochimaru, como piel de serpiente, sino Kakuzu, quien se detuvo a unos pasos y miró a quien le había causado tal molestia. Se zafó del agarre del Sannin, ahora más relajado, y regresó apresuradamente al lado de su cuidador sin decir ni una palabra. Orochimaru rió entre dientes. Vaya, ¿también está entrenada? Fascinante. ¿Sabe otros trucos? Ir a buscar, quizás. Tal vez cómo rodar. Sakura decidió entonces que no le gustaba a ese hombre y se abstuvo de mostrar los dientes. La expresión de Kakuzu permaneció inmóvil, como si ya fuera un lienzo en blanco. Tengo cosas que hacer. Si solo vas a divertirte, me voy, dijo. El hombre levantó ambas manos en señal de que se retirara y dejó que su sonrisa se transformara en una mueca depredadora. No te quitaré más tiempo, Kakuzu-kun. Que tengas un maravilloso resto del día, le ordenó el Sannin. Su mirada se posó en la chica. Fue un placer conocerte, Sakura-chan. Sakura estaba feliz de no corresponder al sentimiento y se giró para seguir a Kakuzu hasta la biblioteca personal del líder. Dentro había una pequeña alcoba escondida en un rincón, llena de documentos financieros y estados de cuenta tanto de Amegakure como de Akatsuki. Kakuzu pasaba gran parte de su tiempo en esa habitación, rodeado de hechos y palabras frías que no significaban nada más que la verdad. También era el lugar al que llevaba a Sakura las pocas veces que era su tutor designado. Nada productivo se podía hacer sentado en un apartamento todo el día, así que la sentó en su propia mesa, le dejó un bolígrafo y un libro de contabilidad, y dejó un fajo de billetes atado por fechas a su lado para que los contara. ¿Podrías hacer algo que valga la pena?, dijo. Como Oshigaki insiste tanto en mantener una educación constante, estarás sumando, multiplicando, restando y mejorando tu escritura. Señaló el libro que le había dado. Cuenta cada tipo de billete y pon el número en la primera sección, el valor de cada grupo de billetes en la segunda, suma todo en la tercera, sepáralos por fechas. La fila de arriba te muestra un ejemplo. ¿Entiendes? Sakura frunció el ceño mientras asimilaba sus instrucciones y revisaba el libro de contabilidad para comprender mejor lo que debía hacer. Después de un minuto, asintió. Está bien. Kakuzu se alejó de ella y se fue a hacer su propio trabajo. Una hora después, Sakura lo interrumpió en su trabajo de tesorería, acercándose a él trotando y esperando pacientemente con las manos entrelazadas a la espalda. La dejó allí unos instantes antes de dirigirse finalmente a ella. ¿Qué? Ya no sé de números, dijo. Hizo una pausa en su documentación. ¿Dónde te detuviste? Contó sus dedos por un momento antes de volver a mirar hacia arriba. 1000. El número con el 1 primero, luego un 0 y un 0. 1000.
Era una barrera impresionante para una niña como ella, pero con la forma en que su padre le había enseñado, no podía decir que le sorprendiera. Kakuzu la despidió con un gesto. Encuentra un libro sobre números. ¿Dónde? Descúbrelo. Ella asintió con la cabeza y sonrió. Está bien. La observó con el rabillo del ojo mientras se alejaba antes de reanudar su trabajo. La felicidad de esa niña estaba demasiado desplazada. Los niños no crecían en este entorno para ser felices ni vivir sin preocupaciones. Pronto aprendería lo que era tener las manos empapadas de sangre enemiga y sentiría lo que era vivir con el peso del mundo en su contra. Los ojos de Kakuzu se deslizaron hacia un lado. Ahora podía verlo. Ella no llegaría muy lejos en este mundo. Lin. Papá, tienes que atarme el pelo así. ¿Cómo qué? ¿Qué clase de? Bueno, espera, ¿cuál fue el primer paso? ¿Convertirlo todo en un círculo? Sakura, de 5 años, se rió entre dientes. No, papá, qué tontería. Solo tienes que cogerme el pelo entero y peinármelo. Como la cola de un caballo. Kisame se arregló el pelo para que pareciera orejas de gato y sonando. ¿Así? Eso es un gatito. Rió Sakura y señaló su reflejo en el espejo. Tienes que hacerte un caballito. Tenía un par de horquillas en los dientes mientras le recogía sus rebeldes mechones rosados en lo alto de la nuca. Finalmente, tomó su cinta roja favorita y le reconoció el pelo en la coleta que llevaba el año pasado intentando hacer bien, y con cuidado le sujetó cualquier pelo suelto que pudiera caerle delante de la cara. Recuerda que es importante llevar el pelo recogido cuando estés en el campo, cachorrita, explicó Kisame, dándole un ligero apretón de hombros. Asegúrate de que no te bloquee la visión ni se enrede en tus armas. Si quieres que te crezca el pelo, supongo que puedo enseñarte a hacerte un moño. Sakura saltó del taburete y siguió a su padre fuera del baño. ¿Un bollo? ¿Como uno al vapor? Más o menos así, dijo. Se rió cuando ella arrugó la nariz con asco. Créeme, cuando digo que te voy a hacer un moño no significa que te vaya a poner pan en la cabeza. ¿Sabes cuántos pájaros vas a atraer? Me gustan los pájaros. No te gustarán cuando te persigan por el pueblo. Anda, cachorro, ponte los zapatos. ¿Recuerdas cómo? Sakura se acercó y corrió hacia la puerta para dejarse caer en el suelo y ponerse torpemente las sandalias. Kisame sonriendo con cariño mientras observaba a su hija preparándose para un día de paseo. Realmente no tenía nada de qué preocuparse con ella. Era una niña tan buena. Inteligente, siempre sonriendo, nunca quejándose. Ella merecía mucho más que esto. Una vez que Sakura movió los dedos de sus pies y se aseguró de que su calzado estaba correctamente puesto, se puso de pie de un salto y tomó la mano de su padre. ¿Veremos a mamá ahora? Preguntó. Kisame se aseguró de que su capa estuviera bien puesta antes de abrir la puerta y dejarla pasar primero. Sí, iremos a verla ahora. ¿Puedo recoger las flores? Por supuesto, cachorro. Puedes elegir los que quieras. Sakura eligió un ramo de lirios esta vez y lo llevó hasta el cementerio sin ayuda de nadie, y estaba orgullosa. Incluso lo llevó hasta la tumba de su madre. Una piedra gris pizarra escondida en un rincón cerca de los árboles, con Sakio Shigaki grabando en la piedra sobre las palabras. Una enfermera amable, una esposa amorosa y una madre que podría haber sido. La lluvia se acumulaba en los grabados y en las grietas del camino de ladrillo bajo sus pies mientras ella dejaba las flores y se apoyaba contra las piernas de su padre, levantando la mano para volver a tomar la suya. ¿Cómo conociste a mamá? Kisame sonriendo con tristeza. Ella le preguntaba eso muchas veces y nunca se cansaba de su respuesta. Después de dejar Kiri, deambulé un rato antes de venir a Ame y mudarme a los apartamentos sórdidos de los distritos del sur, dijo, como le había dicho miles de veces. Sakura mantenía la vista fija en la arboleda, pero tarareó para asegurarle que lo escuchaba atentamente. Poco después de mudarme, llamó a mi puerta y me ofreció un plato de galletas. Entonces le cerré la puerta en las narices y me gritó a través de la madera. Su pequeña niña se rió. Al final tuve que abrir la puerta, porque no paraba de gritarme que cogiera las galletas hasta que finalmente lo hice. Estaban horribles, continuó con cariño. A los pocos minutos de empezar su relato, sintió que Sakura la agarraba con más fuerza y se detuvo para mirarla. ¿Cachorro? ¿Qué te pasa? ¿Por qué está todo ondulado? Frunció el ceño. ¿Ondulado? ¿Qué es? Allá arriba. Exclamó. Sakura usó su mano libre para señalar las altas copas de los árboles. Es ondulado. Pero los árboles no son ondulados. No hay viento ni nada.
Pasó muy rápido. Lo siguiente que supo Kisame fue que había atrapado a su hija antes de que se desplomara en el suelo, con un profundo corte que manaba sangre de su hombro derecho y un kunai manchado incrustado justo detrás de ella. Un tirón atrajo a Sameada hacia adelante para protegerla de otros proyectiles, y otro tirón disparó un puñado de shurikens hacia los asaltantes ocultos. Tomó a Sakura en sus brazos y se dirigió hacia un alto mirador cubierto por un saliente, y solo entonces registró sus suaves gritos y lágrimas. Lo siento mucho, murmuró. Rápidamente metió la mano en su bolsa trasera y sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios. No pensé que habría, lo siento mucho. Alguien atacó a su pequeña hija en pleno centro de las operaciones de Akatsuki. La atacaron. La lastimaron. Y él era tan ingenuo al pensar que ella estaba a salvo cuando él estaba cerca. Intentó reprimir su ira abrasadora y giró el cuerpo con cuidado para evaluar el daño. Una herida de 10 centímetros de largo corría en diagonal desde su hombro hasta la parte posterior del brazo. Duele, gimió. Papá, Hip. Duele. Lo sé, cachorro, lo siento. Intentaré arreglarlo, ¿de acuerdo? Intentaré que el dolor desaparezca. Kisame sacó un paño del botiquín y se detuvo. Sabía que podía sostener a una bebé y cuidarla tanto como su corazón le permitiera, pero sus manos estaban callosas y ásperas, y había matado a cientos. Podía sostener a una bebé, pero nunca antes había tenido que limpiar la herida de una persona tan frágil. ¿Y si la lastimaba aún más? Necesitaba puntos. Tenía mucho dolor. Si le limpiaba las heridas, podría presionar demasiado y empeorarlas. Una mano ágil le quitó la tela de las manos, y él habría suspirado aliviado si no estuviera rebosante de ira y preocupación. Tus atacantes siguen sueltos en la aldea, declaró Conan. Acalló los sollozos de Kosan limpiando con cuidado la suciedad y la sangre de la herida supurante. Pain-sama hará que los apresen, claro, si no los encuentras primero. Kisame apartó la mirada dolorida de su hija y miró hacia la aldea desde su posición elevada. La rabia latía en los bordes de su visión. Papá, todo irá bien, cachorro, dijo. Dibujó a Sameada. Todo irá bien. Entonces saltó, los gritos de Sakura resonaban en sus oídos y la intención de morir martillaba dentro de los límites de su cráneo. Amegakure fue testigo de la ira ese día. Y fue la ira la que hizo que sus calles se tiñeran de rojo. Kisame. Mataron a todos y cada uno de ellos. ¿Y la niña? Le dieron el alto. Está corriendo como si nada hubiera pasado. Pain ladeó la cabeza y contempló la neblina de lluvia que cubría su aldea. Parecía que un grupo de usuarios de Genjutsu había entrado en Ame creyendo ser ninjas renegados en busca de refugio, pero cambiaron de opinión al descubrir que Oshigaki Kisame, la fuente de un antiguo rencor, también se había establecido en la aldea. Desconocían las pertenencias a Akatsuki, pero supuso que, aunque lo hubieran sabido, no les habría impedido intentar vengarse. Sakura simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, convirtiéndose en una víctima del último momento por sujetar la mano de su objetivo. Una distracción accesible, aunque no se habían molestado en aprovecharla al máximo. Pero el genjutsu nunca fue uno de los puntos fuertes de Kisame y le habría llevado un corto tiempo notar que estaban escondidos entre los árboles, y eso es exactamente lo que llamó su atención. Sakura notó que algo andaba mal. La pequeña Oshigaki Sakura de 5 años notó un genjutsu sin siquiera saber qué era. Pain se dio la vuelta y regresó a su oficina. Una ventaja local, sin duda. Les voy a hacer una serie de 6 pruebas, explicó Pain. Las realizarán lo mejor que puedan en los intervalos de tiempo asignados. ¿Entienden? Sakura asintió con firmeza. Parecía pequeña en la silla frente al escritorio del líder de Akatsuki, pero se abalanzó rápidamente cuando le entregaron la primera hoja de papel. Primero, completará la búsqueda de imágenes. Empezaré con formas y colores básicos, y luego seguiremos avanzando. Sakura estuvo en esa oficina durante 7 horas enteras antes de salir trotando con una sonrisa y un libro nuevo para leer. Pain se reclinó en su silla mientras sostenía uno de los resultados de su prueba. La búsqueda de imágenes comenzó con nombrar formas y colores básicos como base, hasta que fue creciendo hasta el punto de tener que buscar un objeto pequeño y específico en un mar desordenado de imágenes en blanco y negro. En 10 minutos, siempre encontré lo que se le pedía. En menos de una hora, ensamblará 9 hojas de búsquedas de imágenes complejas. Después, dedicaron la siguiente hora a trabajar en los patrones de finalización.
Bloques, puntos, colores, números, le había mostrado problemas complejos hasta alcanzar el nivel de comprensión del Chuunin promedio de Amegakure. Después vinieron los problemas de palabras, y Pain se sorprendió al descubrir que no tenía que leerle los escenarios. Le costó entender algunas palabras y le pidió definiciones, pero su dominio de las oraciones y su comprensión lingüística superaron las expectativas de él. La lógica de sus respuestas era la de su padre, tan esperada como impresionante. Las matemáticas consistían principalmente en cálculos sobre la trayectoria de proyectos y decisiones basadas en probabilidades. Una vez más, su capacidad se mantuvo en el nivel típico de Chuunin y no mucho más allá, pero era avanzada para una niña de 6 años. Su vocabulario sobre términos shinobi llegó después, y sus definiciones sonaban como si las tuvieran grabadas en la memoria. Y por último, un recuento de los 50 mejores shinobi que figuran actualmente en el Bingo Book. Nombre, afiliación, especialidad y valor. Después de haber nombrado a cada uno de ellos con sus respectivos datos sin ningún defecto, él le dio un libro para apagar su silencio y la despidió. No había mucho que decir sobre sus atributos físicos, pero su mente compensaba lo que le faltaba. Oshigaki Sakura no era como cualquier otra niña, ni era alguien que fuera a ser la persona más inteligente del mundo. Pero era inteligente, práctica y lógica. Ella no era ningún prodigio. Ella era suficiente. ¿Qué estás pensando? Pain miró de reojo a Conan, quien apareció en su escritorio y examinó las ordenadas pilas de papeles que tenía delante. Analizó rápidamente los resultados y echó un vistazo rápido a la puerta de la oficina por la que Sakura había salido hacía apenas unos minutos. También tiene un ojo para los detalles, comentó. Un rasgo notable en los usuarios de Genjutsu, como si su exhibición del año pasado no hubiera sido suficiente. Brillante, que es otra. Aunque le falta fuerza física, lo compensa con los recientes resultados de sus ejercicios de control de chakra. Hizo una breve pausa. Aún no se ha reclutado a ningún especialista en Genjutsu en Akatsuki. Conan sintió la necesidad de fruncir el ceño, pero se armó de valor para mantener la expresión vacía que nunca abandonó su rostro. ¿Ahora quieres reclutarla? No hasta que su padre le enseñe sus habilidades. Él no la quiere en la organización. Los ojos de Pain brillaron bajo la cálida luz. Actúas como si él hubiera tenido alguna opción. Ella nació en Akatsuki. Miró por la ventana hacia el cielo gris y tormentoso. Conan, por otro lado, se dedicó a revisar los papeles un rato más antes de que su líder volviera a hablar. Ella prosperará aquí o morirá. ¿Ya? Se quejó Sakura. Protestó débilmente mientras su padre la levantaba y la llevaba a su habitación. Qué temprano. Ni siquiera estoy cansada. Bostezó. Kisame sonrió. Suenas un poco cansado, cachorro. No, murmuró. Se acurrucó más cerca de él y, a regañadientes, bajó la mirada. Mantente despierto. Sakura se estaba quedando dormida cuando él la bajó y la arropó en la cama con su pequeño tiburón de peluche. La lluvia golpeaba suavemente la ventana mientras él se movía por la habitación, recogiendo en silencio algunos de los libros que ella había olvidado recoger antes y guardándolos en la estantería al otro lado de la habitación. Personalmente, no le gustaba leer por placer. La literatura nunca había sido algo fácil para él y nunca sintió la necesidad de sentarse a disfrutar de un buen libro. Pero a Sakura le encantaba leer. Libros grandes, libros pequeños, libros ilustrados, libros de texto. No importaba lo que leyera, siempre y cuando pudiera leerlo. Kisame no le veía el atractivo, pero lo alentó. ¿Quién era él para decirle lo que le debía gustar o no? Mientras colocaba los últimos libros en su lugar, se detuvo en seco al notar la tapa de uno de ellos. Historia de Konohagakure. El reinado del primero Kage. No recordaba haber recibido este libro. Al hojearlo, frunció el ceño al ver las notas en los márgenes al reconocer la letra que siempre describía sus misiones. Suspiró y se dirigió a la nueva presencia en la habitación. El líder Sama le dio otro. ¿Qué hizo? Le sometí a una serie de pruebas para evaluar su inteligencia. Kisame guardó el libro en el estante antes de girarse y mirar fijamente a Conan. ¿No te dije ya que no se involucrará? Pain-sama tiene planes para que sea la especialista en genjutsu de la organización, informó con una voz tan plana y suave como la madera pulida bajo sus pies. Él se pasó una mano por la cara y le indicó que saliera de la habitación, siguiéndola de cerca. Al oír el sonido de la puerta cerrándose, un par de ojos se abrieron y los miraron fijamente en medio de la oscuridad y el sonido de la lluvia. Deberías haber sabido que Pain-sama la vería como una oportunidad, dijo Conan.
Rechazó en silencio los refrigerios y un asiento en la mesa de la cocina, y observó a Kisame rebuscar en su refrigerador. Nunca esperó que naciera un niño entre sus filas, y no habría importado si ella era inteligente o no. Tiene tu sangre corriendo por sus venas, y por si eso no fuera suficiente incentivo, lo que demostró hoy sí lo es. El frigorífico se cerró con un chasquido repentino. No me importa si la quiere, porque no la va a conseguir, dijo entre dientes. No me importa lo que pienses ni sus aviones. Cuando Sakura tenga edad suficiente para tomar sus propias decisiones sobre su futuro, la dejaré hacer lo que quiera, pero vivir como una pícara. Él suspiró. No quiero que ella se convierta en alguien como yo. Alguien como él. Alguien como él, que sentía la emoción de matar a quienes no podían alcanzar su nivel y ofrecerle un rival digno. Que sonreía y reía de quienes luchaban por su vida cuando su única opción era esconderse y rezar para que no los encontrara. Que siempre los encontraba al final y les arrancaba la carne de los huesos con una semilla de sangre. Quien llegó a casa al final del día para abrazar a su hija a pesar de la sangre que bordeaba su capa y el pulso agonizante de una descarga de adrenalina bajo sus venas. Konan no podía ver mucho de su rostro, pero imaginó lo resignado que debía estar. Sintió una punzada de compasión en el pecho, pues los conoció a él y a Sakura desde hacía tanto tiempo, pero no lo demostró. Deberías haberte ido con ella cuando tuviste la oportunidad, mencionó en voz baja. Kisame sospechó de nuevo. Perder. Se quedó en silencio por un rato. Nos habrías atrapado si lo hubiera intentado, refutó él con la misma calma que ella. Konan cerró los ojos y respiró hondo. Line. ¿Tienes lo que necesitas, cachorro? Preguntó Kisame. Sakura ascendió, agarrando las correas de su mochila. Papá dijo que era hora de relajarse unas semanas o quedarse en otro país mientras Ame era atacada por shinobi que no estaban de allí. También escuchó de su líder que era costumbre debido a la actividad sospechosa de Ame recientemente, y que era solo cuestión de tiempo para que las otras naciones se dieran cuenta. Entonces Akatsuki se dispersaría y mantendría un perfil bajo hasta que la sospecha se calmara. O como dijo su papá, sería como unas vacaciones. Nunca había salido de Amegakure. Tendremos que tener mucho cuidado mientras estemos ahí fuera, dijo, poniéndole la capucha y levantándola. Puede que algún ninja cazador me persiga mientras estemos ahí fuera y tenga que luchar, pero pase lo que pase, no pueden saber de ti. Sakura echó un vistazo por encima de su hombro mientras él comenzaba a moverse por los tejados hacia las murallas exteriores de la aldea. ¿Van a matarme? ¿Qué significaría si sintiera remordimiento por la muerte de un inocente? Puede que sí, admitió Kisame, con la idea amarga y desagradable en la lengua. Solo cabe esperar que sean ellos los que no lo hagan. Para cuando llegaron a la espesura del bosque, ya era de noche cerrada. La humedad se sentía pesada en el aire, y solo las palabras de Kisame y Sakura llenaban el silencio. ¿Recuerdas tu papalera? Preguntó. Antes de irse, se pasó toda la noche buscando una excusa para que ella estuviera con él si alguna vez la descubrían, por mucho que le doliera pasarse cada centímetro de su vida para reescribirlo. Ella se inclina contra su clavícula. Me llamo Sakura y no tengo mamá, recitó. Mamá murió cuando yo era bebé y papá era comerciante. Se fue hace un año y no regresó. No sé a dónde fue. Vivo en Ame. ¿Por qué estabas con Oshigaki Kisame? Él me llevó. ¿Por qué? ¿Una distracción? No sé por qué, pero como no tenía a nadie, dijo que nadie me extrañaría, dijo. Levantó la cabeza y miró el perfil de su padre. Pero no es cierto, ¿eh? ¿Me extrañarías si no estuviera? ¿Qué significaba ser un villano? Era una pregunta sincera llena de curiosidad infantil, pero sus palabras le hicieron encoger el corazón de una forma desagradable. Se detuvo en una rama baja para besarla en el frente antes de seguir adelante. ¿Qué significó asumir la culpa por otro? Te extrañaré todos los días, cachorro. ¿Qué significaba amar a alguien? Yamashiro Aoba se especializó en inteligencia y fue asignado al equipo encargado de recopilar información sobre un ninja renegado de clase S que había sido avistado merodeando por el país del fuego y se dirigió al otro lado del continente. Se decía que este ninja renegado también provocó la muerte de un pelotón de usuarios de Genjutsu en Amegakure un año atrás. Estaba armado, era peligroso y se buscaba vivo o muerto. Aoba pensó que era una mala idea seguir a un criminal de renombre como el que buscaban, pero era una amenaza tanto para Konoha como para las aldeas que la rodeaban y sería mejor detenerlo que tener la oportunidad de causar el caos que normalmente traía consigo.
Entonces él y su equipo se establecieron en un pequeño pueblo comercial al que, según se informa, se dirigió a Oshigaki y tomaron posiciones cerca de un almacén abandonado a 1 o 2 cuadras de la única posada del pueblo. Voy a colocar explosivos alrededor del perímetro, informó uno de los compañeros de Aoba, sacando un puñado de etiquetas mientras se protegían bajo una lona de la lluvia torrencial. Si de verdad viene para aquí, deberíamos tener refuerzos por si nos alcanza. No funcionará, comentó otro miembro del equipo. Estamos hablando de Oshigaki Kisame. Uno de los 7 espadachines. Monstruo de la niebla. La bestia sin cola. ¿Crees que las bombas lo detendrán? Déjalo hacerlo. No está de más tomar precauciones, suspiró Aoba. La líder de su equipo finalmente giró la cabeza hacia ellos tras observar cuidadosamente el entorno. Oshigaki no debería esperarnos, dijo. Cuando lo rastreemos, evaluaremos la situación. Si nos vemos superados, nos largaremos de aquí. El Okage-sama quiere al menos algo de información sobre nuestro hombre. No podemos dársela ni muertos. Tras 4 horas de refugiarse en la parada comercial, Kisame notaba un nudo en el estómago. Al llegar, empezó como una pequeña oleada de inquietud, pero poco a poco se convirtió en una paranoia que le gritaba que se fuera. Pero no podía. Si seguía adelante bajo aquella lluvia torrencial que alargaba todo su viaje, Sakura corría el riesgo de contraer neumonía o hipotermia debido a su corta edad y a su sistema inmunitario más débil. Él miró por encima del hombro y la observó mientras sorbía felizmente su sopa por un momento antes de volver a mirar por la ventana. Por eso nunca la llevaba a misiones. Era de esperar que lo amenazaran. Diablos. Era una amenaza. ¿Qué significó entregarse y convertirse en un demonio? Pero esas amenazas se extendieron a ella por defecto, y eso era simplemente inaceptable. Un almacén abandonado le llamó la atención desde el borde de su ventana, lo que lo impulsó a buscar algunos de los sellos supresores de chakra que guardaba en su bolsa para evitar ser detectado. ¿Qué significó no haber cambiado nunca quién eras? ¿Cachorro? La llamó suavemente. Ella levantó la vista de su comida. Sí, papá. Deja tus cosas aquí y ven conmigo, murmuró. Tendrás que esconderte 1 o 2 horas. Sakura se tensó al ver su expresión seria y obedeció de inmediato, apartándose de la mesa y corriendo a su lado. Llevaba el pelo recogido en una coleta, tal como le había dicho, por si tenía que pelear con alguien. Tu historia de portada es muy importante, ¿de acuerdo? No la olvides. Ella asintió. Bien, ¿y cachorro? Ella lo miró con los ojos muy abiertos y esperando, y Kisame no pudo evitar detectar el miedo mal oculto en los bordes de su mirada. Recuerda que siempre volveré por ti. Está en movimiento, anunció el líder del equipo. Yamashiro, quédate aquí y vigila las trampas. Ustedes dos, vengan conmigo. Nos aseguraremos de que no escape. Acorrállenlo en el almacén si surge la oportunidad. Las comunicaciones resonaron ante la orden y Aoba corrió al otro lado de la pequeña aldea comercial, deslizándose por una ventana rota del almacén mientras el resto de su equipo disparaba tras la imagen borrosa en la distancia. Aterrizó en el suelo de hormigón con un suave golpe. Los explosivos deberían estar cubriendo las 4 paredes y las cajas secas que cubrían la zona deberían ser suficientes para alimentar el fuego y provocar una explosión lo suficientemente grande a pesar de la lluvia. Si pudiera encontrar gasolina y cubrir, cambio. Se detuvo y echó un vistazo al edificio a oscuras. ¿Una rata? Eran bastante comunes. Cambio. Golpear. Bueno. No era una rata. Aoba se deslizó silenciosamente entre las cajas, la madera, los listones y los cristales llenos de agujeros hasta que se topó con un montón de trastos viejos en un rincón lejano. Preparándose para una trampa ya que una trampa sin precedentes en una trampa bomba no estaba en su lista de situaciones más favorables, observó el origen del ruido y se preparó para lo peor. Pero lo que vio podría clasificarse como algo igualmente malo. La niña asustada que estaba frente a él intentó alejarse en el momento en que vio su cabello negro y sus gafas. Aoba entró en pánico. ¿Qué haces aquí? Farfulló. ¿Te has perdido o algo así? Dios mío. No deberías estar aquí, es peligroso. La chica no respondió, solo se encogió aún más contra las paredes ásperas. Su voz era baja y tímida, inquisitiva y triste, mientras temblaba ligeramente ante su mirada atónita. ¿Vas a matarme? Su corazón se rompió por ella. No, no, claro que no, yo nunca, se quedó en silencio. ¿Un niño en un almacén esperando la muerte? ¿Qué probabilidades había? ¿Cómo te llamas? Su labio inferior tembló. Sakura.
Sakura, repitió Aoba en voz baja. Intentó dar un paso hacia ella, pero ella solo intentó retroceder aún más y él se detuvo para levantar las manos en señal de paz. Lo siento, me quedaré aquí. ¿Dónde están tus padres? Mamá murió. Papá no ha vuelto en mucho tiempo, respondió en voz baja. Vivo en América. Amegakure estaba al menos a una semana de viaje desde esta parte del País del Fuego, y un viaje aún más largo para los civiles. A menos que su padre fuera algún shinobi cuya existencia dudaba en esta aldea, le pareció seguro deducir que su padre estaba muerto o que la habían abandonado. Me asaltó una idea. A menos que, Sakura, ¿sabes quién es Oshigaki Kisame? ¿Un tipo azul con una espada enorme? Preguntó. Ella se removió, sorbió por la nariz y asintió levemente. Me llevó, susurró. ¿Una distracción? Dijo que como no tenía a nadie, nadie me echaría de menos. Aoba volvió a entrar en pánico cuando ella empezó a llorar. Estaba a punto de intentar calmarla, pues era una víctima evidente en este horrible giro de los acontecimientos, pero su comunicador crepitó al oír las órdenes de su líder de equipo que le resonaban en los tímpanos. Vuela todo el KSH, maldito, KSH, ya, KSH, Hiro. Su mano voló a su cuello para presionar el botón de su comunicador. El almacén. Oshi, KSH, Eadi, KSH, Loca, KSH. Pero, ahora. Aoba abrazó a Sakura antes de salir del edificio a toda velocidad y detonar la cadena de bombas a su paso. El cabello rosado de la chica ondeaba libremente sobre sus hombros mientras contemplaba las brillantes llamas anaranjadas del lugar que le habían dicho que no abandonara hasta que papá regresara. Papá. Papá dijo que volvería por mí, gimió, aferrándose al chaleco verde del hombre. El fuego se alejaba cada vez más, y también el pueblo. Papá dijo que volvería. Kisame estaba a 1 minuto del almacén cuando explotó y lo lanzó por los aires varios metros. Tosió, se limpió la cara con la mano que no se había manchado de sangre y se obligó a mirar hacia arriba, a la mezcla de naranja y ceniza que envolvía todo el edificio. Sus manos se lanzaron en una ráfaga de señales y usó el último tercio de su chakra para manifestar un dragón de agua de la lluvia y extinguir el fuego por completo. Levantándose, corrió hacia el interior antes de que el fuego se extinguiera por completo. Sakura. Gritó. Kisame fue al centro del edificio ennegrecido y miró a su alrededor. Sakura. Luego fue al rincón donde la dejó. Estaba completamente calcinado, igual que el resto del lugar, y los trastos tras los que la había escondido se habían derrumbado en un montón de brasas y polvo. Desesperadamente, apartó todos los pedazos, tirándolos por todas partes hasta llegar al fondo. Más ceniza. Más polvo. Más brasas. Nada de Sakura. Pero en ese montón de cenizas, polvo y brasas había una única cinta roja quemada en los extremos y raída. ¿Qué significó estar solo otra vez? Kisame salió bajo la lluvia con la cinta en sus manos, con los nudillos blancos, mientras el agua se filtraba en su cabello y corría por su rostro. Nunca sobrevivirá en este mundo, le dijeron. Los niños no nacen en estas circunstancias para salir con vida. Morirá sola o alguien vendrá a matarla porque es tu hija. Mejor despídete ahora. Nunca les creyó. Pero odiaba admitir que tenían razón. Kisame echó un último vistazo al almacén que tenía detrás antes de respirar con dificultad y regresar a la posada para recoger sus cosas. Él finalmente tuvo la oportunidad de ser el padre que siempre quiso, sin importar lo corta que fuera, sin importar lo duramente que fracasara. Lo intenté, pero no fue suficiente. Porque ¿qué significaba criar a una hija cuando su padre era un hombre que dejó que el mundo la abandonara muerta? Cuando Kisame entró solo a su oficina tras semanas fuera de Ame, Pain sintió el cambio en el ambiente mientras su subordinado permanecía en silencio frente al escritorio. Unas ojeras se cernían sobre sus ojos entrecerrados mientras su mirada se posaba en cualquier otra cosa menos en las ojeras de su líder. Infieme. Me interceptó un equipo de shinobi de Konoha en el País del Fuego, informó. 3 de ellos me atacaron de frente y logré matar a 2, mientras que el líder ordenó a alguien que se quedó atrás que, respiró hondo, detonara un almacén en el que planeaban atraparme. Fracasaron y los shinobi restantes presumiblemente se retiraron. Parecía derrotado. Pain reflexionó sobre el cambio por un instante, luego entrelazó los dedos sobre su regazo y se recostó en el asiento. ¿Y Sakura? Kisame permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo y los labios apretados en una mueca. No dijo nada más, no hacía falta mientras le tomaban el informe oral y lo despedían de la oficina.
Apenas había recorrido 3 metros por el pasillo cuando Conan pasó a su lado y lo saludó con un leve gesto de la cabeza. Kisame-san contestó. Supongo que tú y Sakura acaban de regresar, ¿no? Él evitó su mirada, manteniendo la vista al frente de una manera completamente inusual en él. Sí, retrocedí, dijo. Ante su mirada inquisitiva, suspiró y levantó la vista para encontrarse con la de ella, de color avellana y fro, como siempre. Soy el único que regresó. Conan no se tensó, ni dio muestras de que las palabras la afectaran. Simplemente ascendiendo, comprendida. Ya veo. Mis condolencias, Kisame-san. Gracias. Ella continuó su camino y él siguió caminando por el otro, con una cinta roja quemándole un agujero en el bolsillo y un silencio reinando pesado sobre sus hombros durante todo el camino hacia su casa vacía. Su nombre era Yamashiro Aoba y dijo que estaría a salvo en Konohagakure. También dijo que no le pasaría nada malo, que su secuestrador había desaparecido y que se quedaría en un orfanato dirigido por una matrona extremadamente amable hasta que una buena familia la adoptara. Aoba le contó todo esto para tranquilizarla, pero a pesar de que había buenas intenciones, Sakura no pudo evitar soportar el aplastante pensamiento de que nunca volvería a ver a su papá. Estoy seguro de que te encantará Konoha, dijo. La cargó a la espalda mientras saltaba entre los árboles, con el otro único superviviente del equipo muy por delante para explorar. Allí siempre hace sol y apenas llueve. Dijiste que eras de Ame, ¿verdad? Sé que esto puede ser un gran cambio para ti, pero creo que estarás bien. Siempre soleado. Papá prometió llevarla a un lugar soleado algún día, y se sintió mal ir a un lugar así sin él también. Papá era un shinobi, murmuró. Quiero ser como él. Oh. Tenemos una gran academia en Konoha y, ¿cuántos años tienes, Sakura? 7. 7, repitió Aoba. Bueno, eso es un año más tarde de lo normal, pero estoy seguro de que puedes pasar el examen para pasar a tu año si sabes lo suficiente. ¿Te han enseñado algo relacionado con las artes shinobi? Sakura agachó la cabeza. Sí. Quizás incluso estés un poco adelantado. A la matrona tampoco le debería importar que te unas a la academia, porque conozco a algunos de esos chicos que asisten a clases. También ella dejó que se desviara en explicaciones y en las circunstancias de su llegada, pero solo podía pensar en su papá, en los Akatsuki y en todo lo que le habían contado. Después de que el líder Sama le hiciera todas esas pruebas, dijo que era más inteligente que muchos otros niños de su edad y que debía aprovechar eso. Y papá dijo que ya sabía que era inteligente antes de todo eso y le dijo que, aunque era bueno saber muchas cosas, era mejor mantenerlas ocultas. Siempre era mejor ser subestimada que sobreestimada. Mejor guardar unas bajo la manga que dejar que su enemigo supiera de que era realmente capaz. Entonces si ella tomó eso y lo puso con esta academia, entonces no debería esforzarse tanto como lo hizo con las pruebas de líder Sama, ¿verdad? Así no descubrirían lo que realmente sabía y no esperarían mucho de ella. ¿Sakura? Ella parpadeó y volvió a centrar su atención en él. Te pregunté si estabas cansado y querías tomar un descanso. Konoha está a solo unas horas de distancia, pero si quieres parar un rato, está bien. No hace falta, respondió ella, negando con la cabeza. No estoy cansada. Aoba le dio una pequeña sonrisa y continuó disparando entre los árboles. No era un mal tipo, notó Sakura mientras lo analizaba en silencio desde su asiento, apoyado en su espalda. Su padre siempre le decía que los shinobi de Konoha podían ser fuertes, pero siempre serían los más débiles en situaciones emocionales. No todos eran así, pero si alguna vez tenía que apelar a la bondad de alguien, siempre era buena idea hacerlo frente a un shinobi de Konoha. Sakura miró los árboles y cómo pasaban junto a ella. Eran tan verdes y luminosos, a diferencia de los árboles húmedos y oscuros que apenas se veían en Amegakure. Estos árboles disfrutaban del sol y crecían grandes y fuertes, a la vista de todo el mundo. Decidida, cerró los ojos y se prometió a sí misma mientras el viento le acariciaba las mejillas. Una vez que pudiera cargar con el mundo sobre sus hombros, lo volvería a ver y les demostraría a todos que Oshigaki Sakura no estaba destinada a morir como creían. Ella iba a ser un shinobi fuerte, igual que su papá. Y nadie iba a detenerla. Pain tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. Una vez más, un incidente sin precedentes había alterado sus planos y causado un pequeño contratiempo en sus operaciones. Oshigaki Sakura estaba muerta. Desafortunadamente, considerando que ya estaba planeando tanto para ella en el futuro.
Iba a recibir el anillo vermellón y un lugar en el dedo anular derecho de la estatua del sellado como una shinobi con destreza en el genjutsu e inteligencia, y quizás también con un toque de esgrima, a la altura de su padre, pero él esperaba que tuviera una mayor inclinación intelectual que otras. Ahora, se vio obligado a buscar otra candidata para ocupar su lugar. Le hizo preguntarse quién podría encajar en el lugar que dejó Sakura.